Ser Podcast. Hola, soy Pedro Blanco. Vas a escuchar las 7 de Hoy por Hoy, un repaso a la actualidad del día en 20 minutos. Este es el episodio de hoy. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pedro Blanco. Lleva más de un año fuera de España, pero su nombre sale a la luz de vez en cuando. Cada vez que conocemos, por ejemplo, un nuevo indicio, una nueva sospecha, una nueva prueba sobre sus supuestos negocios fraudulentos. La Fiscalía del Tribunal Supremo sitúa al rey Juan Carlos como un supuesto comisionista. Sostiene que el emérito pudo haber amasado su fortuna mediante el cobro de comisiones y otras prestaciones, haciendo de intermediador en negocios internacionales. Sonia Palomino. Sonia, buenos días. Buenos días, Pedro. Sí, según la información adelantada por El Mundo y que ha podido confirmar la cadena SER, el teniente fiscal del Alto Tribunal, Juan Ignacio Campos, se pronuncia por primera vez sobre el origen de la fortuna del emérito. Lo hace en la comisión rogatoria que envía a las autoridades suizas, que tienen abiertas varias investigaciones sobre el padre del rey. El Ministerio Público explica que ahora mismo ya dispone de indicios de que los fondos que son objeto de investigación tienen procedencia ilícita. Con ese argumento solicitó el pasado mes de febrero a la Oficina Federal de Justicia de Suiza que le remitiera toda la información de todas las cuentas en el país que tiene la Fundación de Álvaro de Orleans, que es primo del emérito y que ha venido sufragando durante los últimos años sus gastos personales a través de depósitos abiertos en entidades financieras. Esta está incluida en una de las 3 diligencias de investigación abiertas por parte de la Fiscalía. Así que la Fiscalía escribe a Suiza y le dice: oiga, necesito información sobre los fondos, sobre el origen de los fondos del rey Juan Carlos, porque sospecho que pudo haber cobrado comisiones ilegales como intermediario en negocios internacionales. Y porque sospecho, es lo que dice la Fiscalía, y tengo indicios, insisto en lo que dice la Fiscalía, de que el rey Juan Carlos pudo haber cometido hasta 4 delitos. Es el contenido de esa información que anoche desvelaba en exclusiva el diario El Mundo. Con esa información sobre la mesa, Pedro Sánchez se reúne hoy con la fiscal general del Estado, con Dolores Delgado. Vamos a ver si hay alguna referencia o si ellos, esto claro, no podremos comprobarlo, hablan o no de este asunto. También tiene un acto público hoy Pablo Casado. El Partido Popular, por cierto, que sigue cimentando el bloqueo a la renovación del Poder Judicial. Los populares piden la destitución del ministro de la Presidencia, de Félix Bolaños, que ha sido el que hasta ahora ha negociado por la parte del gobierno este asunto. Todo después de que Bolaños se explicara en este programa: en una democracia, con nuestra Constitución, ni los jueces pueden elegir a los jueces, ni los políticos pueden elegir a los políticos. A todos nos eligen los ciudadanos. Después de que explicara la posición del gobierno oponiéndose a cambiar la ley para que los jueces elijan a los jueces en lugar del Congreso. Eso decía Bolaños. Según los populares, se trata de un ataque al Estado de Derecho y a la democracia. El vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos: lo que tiene que hacer Pedro Sánchez es rectificar, cesar a Bolaños y llamar al principal partido de la oposición para que juntos avancemos en el reforzamiento de la independencia de los poderes del Estado. Hay un dato, bueno, hay varios, pero uno, por ejemplo, que da medida de la dana que ha pasado estos días por la península, es que en un solo día ha dejado 41.000 rayos. Pasado lo peor de las tormentas, hoy los municipios afectados evalúan los daños. Nos vamos a ir a algunos de esos puntos, por ejemplo, Alcanar, en el sur de la provincia de Tarragona, donde todavía hay decenas de coches amontonados, arrastrados por el agua. Oriol Aimí. Oriol, buenos días. Buenos días. Los camiones de bomberos han pasado la noche aquí, en las calles de las Casas de Alcanar, su núcleo costero, donde aún son perfectamente visibles los efectos del temporal del miércoles. El principal trabajo consiste en bombear agua de los bajos inundados, también en la retirada de toneladas de barro que se acumula en las calles y también en el interior de los negocios afectados, como los restaurantes del Paseo Marítimo. Protección Civil ha dado por finalizado el episodio, pero sobre el terreno queda aún mucho por hacer. Un año y medio tras las pérdidas millonarias del temporal Gloria, los alcaldes de la zona confían en que la declaración de zona catastrófica ayude a recuperar la normalidad. Para hoy se mantienen los avisos en Cataluña, también en Castellón. Allí hay alerta por el riesgo de fuertes lluvias, también
de granizo. Castellón, Alberto Suárez, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues todavía ayer la tormenta dejó más de 49 litros por metro cuadrado en una hora a su paso por la provincia de Castellón y atrapó a una persona en el interior de un coche en la población de Cáliz. También ayer los servicios de limpieza de Vinaròs comenzaron con las tareas de adecuación y reparación de conductos de agua potable. Otra de las localidades afectadas estos días, Benicàssim, aprobó también ayer en un pleno extraordinario solicitar al Estado la declaración de zona catastrófica por las lluvias del domingo. Hoy, como comentabais, la previsión es que pueda llover fuerte y con granizo en el interior de la provincia en zonas como Morella. En La Rioja lo peor lo dejó ayer el granizo que ha caído en varias localidades de La Rioja Baja. Informan a Castellanos, buenos días. Buenos días, además acompañado de hasta 50 litros que cayeron en Quel en una hora junto con una cantidad tremenda de granizo. Como dices, una tormenta con mucha fuerza que también afectó a otras localidades como Muro de Aguas y Gea o Cervera del río Alhama. Una tromba de agua que deja daños en carreteras e inundaciones en garajes, bajeras y dependencias municipales. El campo, por suerte, parece que se ha salvado de este episodio, pero hay que evaluar los daños en campo y caminos. La Rioja está en puertas de la vendimia y los daños pueden cambiar las expectativas de esta campaña. Bueno, pues tanto en Tarragona como en Castellón y en La Rioja los daños son cuantiosos, pero no son los únicos. En Castilla-La Mancha, Toledo es la provincia más afectada. El ayuntamiento ha pedido ayuda al gobierno. En Murcia, la localidad de Águilas tiene casas completamente inundadas y el desbordamiento de una rambla ha negado calles, bajos y garajes. Tudela, en Navarra, ha vivido el día más lluvioso de su historia. Allí, sobre todo, se han visto afectados los cultivos. Bueno, eso en España. En Estados Unidos, Joe Biden acaba de declarar el estado de emergencia en Nueva Jersey y también en Nueva York por los efectos de la tormenta Ida, que deja al menos 46 muertos y numerosos daños en el noreste del país. Más de la mitad de los fallecidos, 23, son del estado de Nueva Jersey tras una histórica tormenta. Nunca había llovido tanto aquí, ha dicho el gobernador Phil Murphy. Nueva York es otra de las ciudades más afectadas. Allí la mayoría de las víctimas han muerto en las inundaciones de casas bajas, garajes o atrapados en sus coches. Una tromba de agua tan repentina que era como tener las cataratas del Niágara en la calle, ha dicho la gobernadora de Nueva York, que ha atribuido este tipo de fenómenos al cambio climático. Y hoy no vamos a tener nuevo récord del precio de la luz, pero lo cierto es que casi lo vamos a tener. Sí, porque baja cerca de un 2% hasta los 137 euros, pero sigue siendo el precio más alto, el segundo precio más alto de toda la historia. Este asunto sigue generando polémica entre el gobierno. El Grupo Parlamentario de Unidas Podemos ha registrado en el Congreso una proposición de ley para crear una empresa pública de energía. No nos llevemos a engaño y vamos a seguir pagando la luz cara, muy cara, aunque llevamos tantos días de récords consecutivos que un ligero descenso, pues sí, claro, resulta un alivio. Este viernes darle al interruptor será cerca de un 2%. Sí, no se ha desplomado el precio de la luz, un 2% más barato. Eladio Mizoso. El megavatio hora cuesta hoy de media 137,70 euros, apenas 2,5 menos que ayer. Es el segundo precio más alto de la historia y triplica el del viernes equivalente de hace un año. Esta vez nos superan Reino Unido e Italia, pero el nuestro es el tercer precio más alto en toda Europa. En la tarifa regulada, el precio más alto para los pequeños consumidores va hoy de un máximo de 36 céntimos kilovatio hora en horario punta a un mínimo de 20 en horario valle, como ayer. El día equivalente de hace un año, el máximo fue 14 céntimos. Bueno, pues Unidas Podemos está haciendo todo lo que puede por escenificar distancias con el PSOE en este asunto. Los socios de gobierno han registrado una proposición de ley en el Congreso para crear una empresa pública de energía, pero lo han hecho unilateralmente. No es una propuesta consensuada con la ministra Ribera, que es la competente en esta materia. De hecho, le comunicaron la decisión poco antes de anunciarla. Vamos a ver cuáles son los argumentos con los que Unidas Podemos justifica esa iniciativa. Carolina Gómez. Porque no hacer nada no es una opción y porque es momento de pasar de las palabras a los hechos. Así justifica Podemos su decisión de presentar en solitario una ley para crear una empresa pública energética. La decisión se comunicó por la mañana al Ministerio de Teresa Ribera y Pablo Echenique trató de quitarle importancia en rueda de prensa. El PSOE ya conoce nuestra propuesta desde hace mucho tiempo. Incluso la ministra ha abierto la puerta a esta posibilidad. La parte socialista del Ejecutivo ha recibido la iniciativa con desdén porque no resuelve, dicen, el problema actual ni tendría un impacto relevante en el mercado. Algunas fuentes hablan de una propuesta pueril y poco realista.
Acabamos de conseguir ese ansiado objetivo del 70% de población vacunada, sabiendo ya que con las nuevas variantes ese 70% es insuficiente. Tanto es así que el mismo día que lo conseguimos, Pedro Sánchez... Tenemos que seguir vacunando y tenemos que llegar no al 70% y conformarnos, al 80%, al 90%. Cuanto más cerca estemos del 100%, más estaremos protegiendo a nuestro país, a nuestros seres. Bueno, Pedro Sánchez fijaba ya ayer la meta del 90% de la población vacunada con las 2 dosis. Y sobre si ponernos o no la tercera, la Agencia Europea del Medicamento apuesta por esperar. La EMA no considera urgente administrar la tercera dosis de vacuna para la población general, sí que respalda la inyección adicional para inmunodeprimidos, como han acordado también aquí en España Gobierno y comunidades autónomas. Por lo demás, es viernes, empieza otro fin de semana en el que preocupan los botellones y las aglomeraciones, así que las comunidades refuerzan la vigilancia. En Euskadi se han reforzado los controles policiales en la localidad de Plentzia, en Vizcaya, para sus no fiestas. Radio Bilbao, Isabel León, Egunon. ¿Qué tal, Egunon? Y no es la única blindada. Desde hoy hasta el domingo, vía bando municipal, se indican los controles en los accesos. Solo pueden entrar los vecinos del municipio o quienes puedan justificar su llegada en Lekeitio por tierra y mar. En Plentzia, desde esta misma noche, su día grande a las puertas del metro, requisando botellas además, y en Gorliz cerrando el Pinar, epicentro de botellones durante este verano. Y es que en estas dos últimas localidades el verano está siendo muy complicado, los llamamientos no han surtido efecto y fin de semana tras fin de semana desalojar la playa o el bosque se ha saldado con incidentes en el arranque de las fiestas de Plentzia, con cargas policiales, recordamos, y hasta 3 detenidos. Esta noche, nos acaba de decir la Ertzaintza, han tenido que volver a intervenir con menos incidentes, eso sí. Una persona ha resultado detenida por desórdenes públicos. En Cataluña, el ocio nocturno seguirá cerrado. El Tribunal Superior de Justicia ha tumbado el recurso de los hosteleros que pedían reabrir sus negocios. Radio Barcelona, Nuria Pujadas, buen día. Bon dia. Jarro de agua fría en el sector del ocio nocturno porque la justicia da la razón al Govern. Dice que las restricciones nocturnas han demostrado ser efectivas y que al margen de otras medidas de éxito como la vacunación, desde que cerraron este sector se desplomaron los contagios. Ahora hay 4 veces menos de contagios que con los locales abiertos. Ramón Mas es el portavoz del gremio de discotecas de Barcelona. Otra vez insisten que el ocio nocturno es el responsable de los rebrotes cuando tuvimos semanas de botellones. Decía, algunos ayuntamientos, como el de Barcelona, también era partidario de reabrir los locales a las puertas de las fiestas de la Mercè. Sobre la evolución de la pandemia, ojo a la cifra de fallecidos porque se mantiene constante por encima del centenar diario. En las últimas 24 horas hemos anotado 168 fallecidos, pero en una semana son casi 800. Y en cuanto a los contagios, la evolución es distinta según la comunidad en la que nos fijemos. Teresa Rubio. La incidencia desciende 11 puntos, aunque hay comunidades como Cataluña y Extremadura que siguen por encima de los 400 casos. La cosa cambia si nos fijamos por tramos de edad. La incidencia más alta la tienen los menores de entre 12 y 19 años, en 398 casos de media. Pero, por ejemplo, en Cantabria superan los 800 y en Extremadura los 1.100 puntos. Pero claro, en este tramo de edad solo el 32% tiene ya la pauta completa de vacunación. La comunidad que más avanzada va en este tramo es Baleares, con casi un 60% de menores vacunados con 2 dosis, y la que peor, Cantabria, con menos de un 8%. ¿Y qué pasa con los niños? Estamos a pocos días de que empiece el colegio. Los menores de 12 años siguen sin vacunarse. A la espera de una autorización, los médicos españoles apuestan ya porque se les sean inyectadas vacunas. Sí, según un estudio realizado entre médicos de 6 países, los españoles son, junto a los estadounidenses, los que más apoyan esa vacunación a los críos de entre 6 y 11 años. Fundamentalmente para garantizar también que su asistencia a clase es al menos más tranquila para ellos y para sus padres. En Italia, el gobierno acaba de aprobar que todos los alumnos que estén vacunados podrán estar en clase sin mascarilla. Nos vamos a Roma, informa Joan Soles. A la escuela y a la universidad sin mascarilla, ha reconfirmado el ministro italiano de Instrucción Pública, Bianchi. Como sabéis, si todos están vacunados en clase, no será obligatoria la mascarilla, ha afirmado. Así, ha añadido Bianchi, volveremos a sonreír juntos. Cabe recordar que los alumnos mayores de 12 años están obligados a presentar el certificado de vacunación al inicio de curso, a mediados de este mes, para acceder a los centros educativos, y además el Ministerio ha dispuesto que sea obligatorio también observar 1 metro de distancia entre alumnos en clase y en las áreas comunes. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pedro Blanco.
Estados Unidos sigue intensificando los contactos diplomáticos para enviar ayuda humanitaria a Afganistán, también con España. Esta noche el secretario de Estado, Anthony Blinken, ha hablado con el ministro español de Exteriores. Y mientras la Unión Europea sigue avanzando hacia la creación de una fuerza militar común para reaccionar en casos como el de la crisis afgana. A pesar de ser uno de los bloques económicos y diplomáticos más potentes del mundo, la Unión Europea carece de un ejército unificado que le permita actuar de manera autónoma en el exterior, algo que ha quedado patente con la reciente crisis en la evacuación de Kabul. ¿Estábamos preparados para enviar acaso una misión que permitiera tomar el control del aeropuerto y asegurar su perímetro?, se preguntaba ayer Josep Borrell. No lo estábamos, y los americanos sí lo estaban, decía el jefe de la diplomacia europea, que volvió a abogar por crear una fuerza de acción rápida de unos 5.000 soldados europeos con capacidad para desplegarse cuando y donde sea necesario, incluido el Sahel, donde grupos terroristas como Boko Haram y las ramas de Al-Qaeda y el Estado Islámico amenazan la estabilidad de varios estados. Borrell también habló sobre la situación actual en Afganistán, asegurando que aunque la Unión Europea no reconozca a los talibanes, es necesario hablar con ellos porque están en el poder y ha de ser con ellos con quien se busquen vías de entrada para la ayuda humanitaria y de salida para los extranjeros y los afganos que no pudieron evacuar el país antes del 31 de agosto. Pues precisamente sobre esa salida se complica la situación para los afganos que no pudieron ser evacuados, pero que siguen buscando la forma de irse. Pakistán ha anunciado ya el cierre de sus fronteras, va a construir vallas y a instalar cámaras de seguridad para impedir la entrada de los afganos. También otros territorios como Irán o Turquía están reforzando la seguridad en sus fronteras para frenar el éxodo de los refugiados. De Afganistán huye todo el que puede, también los sanitarios. Médicos Sin Fronteras alerta de que el país se está quedando sin médicos para atender a la población. Álvaro Zamarreño. El sistema de salud afgano ya era de los más débiles del mundo. Ahora tiene dos problemas adicionales: más falta de personal y falta de suministros. La OMS ha advertido de que entre quienes están huyendo del país está buena parte del personal sanitario, incluyendo a sus gestores. Esa misma organización advertía de que con el aeropuerto de Kabul cerrado, los suministros médicos se agotarán en pocos días. Médicos Sin Fronteras es de las muy pocas organizaciones que está trabajando en Afganistán, con 5 centros médicos abiertos. Prue Cogley, la responsable, explica desde Kabul que las informaciones de que grandes donantes como el FMI y el Banco Mundial no van a seguir con su financiación son muy preocupantes. Es algo especialmente duro para el sistema sanitario porque el Banco Mundial, por ejemplo, ha sido el principal donante hasta ahora. ¿Qué significa para su organización? Que verán más vacíos en el sistema de salud de los afganos y un aumento de la presión para incrementar el trabajo que MSF desarrolla en ese país. Por el momento están pudiendo trabajar a pesar de la situación tan inestable en todos sus proyectos. 7:17, 6:17 en Canarias. Otras historias del día. Hemos conocido la detención esta mañana de un profesor, de un profesor de surf en Hondarribia. Está acusado de abusar de al menos 6 menores. Ha ingresado en prisión en las últimas horas. Radio San Sebastián, José Manuel Navarro, buenos días. Buenos días. La Ertzaintza lo detuvo el pasado sábado, pero los detalles del arresto y su ingreso en prisión no habían trascendido hasta última hora. Es un hombre de 37 años, vecino de Hondarribia, que fue detenido en su propio pueblo después de que 6 menores hayan denunciado ser víctimas de abusos sexuales por parte de este profesor de surf. El hombre ya está en la prisión de San Sebastián y es el tercer detenido por abusos sexuales en lo que llevamos de año en Guipúzcoa. La Ertzaintza no ofrece por el momento muchos más datos porque la investigación policial sigue en marcha y no se descarta que algún menor más denuncie haber sufrido esos abusos. Recordarán al líder del Frente Polisario, a Brahim Ghali, que entró en España con un pasaporte diplomático. Aquello generó una crisis con Marruecos. Bueno, pues un informe policial sostiene que Ghali salió de nuestro país sin documentación que acreditara su identidad. Nos lo cuenta Ana Terradillos. Sí, la policía ha remitido a la justicia un informe en el que confirma que el líder del Frente Polisario salió de España con destino a Argel sin ningún tipo de documentación. Es un informe de la Jefatura Superior de la Policía de Navarra al que ha tenido acceso la cadena SER. Está fechado el pasado 30 de agosto y asegura que Ghali accedió al recinto aeroportuario de Pamplona-Noain en ambulancia sin portar documentación. El Ministerio de Exteriores siempre ha asegurado que Brahim Ghali entró en España con un pasaporte diplomático expedido por razones humanitarias, que no le pidió nunca esa documentación por cortesía, pero sí que era obligación de esta persona llevar la documentación por si en algún momento fuese requerida por la autoridad competente. Ahora la policía dice que no llevaba esa documentación, aunque añade que se permitió la salida de Ghali con destino a Argel porque era una salida voluntaria y está permitida en la ley de extranjería. Y ayer, en el día en el que se conoció una bajada importante, muy importante del paro en el mes de agosto, también supimos
que el Sabadell ha comunicado a los sindicatos un nuevo expediente de regulación de empleo, lo quiere poner en marcha, afectará a casi 2.000 empleados, a 1.900 de sus empleados. Eso supone en términos porcentuales el 13% de toda su plantilla. Los sindicatos, a la espera de la negociación que deben abrir, han dicho ya que consideran ese ERE desproporcionado. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.